Bueno, a mí me tocó el tema de principios de guiones para un paquete multimedia. Habla sobre la sinergia entre imagen y palabra para multimedia con comentarios de audio. Bueno, el texto nos habla sobre el diseño de paquetes multimedia, pero habla muy en específico sobre las técnicas para lograr una sinergia pedagógica entre los comentarios de audio y los elementos visuales que podemos integrar en un paquete multimedia. También nos menciona que no existen muchas investigaciones y bibliografías sobre este tema. Sin embargo, pues sí nos menciona algunos estudios que se han hecho y bueno, voy a mencionar algunos. La literatura relacionada con este tema, uno que encontramos es de Tavers en el 2001, en donde habla de varios estudios que han realizado Sawyer, Meyer y otras personas, en donde encuentran que las presentaciones multimedia están cargadas de información tanto gráfica y de texto explicativo desde el audio. Y bueno, lo que encuentran es que hay una superioridad del texto auditivo con respecto al visual. Esto lo encontraron gracias a unos experimentos que hicieron, en donde alumnos que tenían la condición del texto en audio, en lo que estaban realizando, tardan menos en resolver problemas en comparación a los alumnos que tienen el texto de manera visual. Encuentran que lo hacen más rápido, que lo hacen mejor y reportan que, bueno, encuentran que hay menos esfuerzo mental. Entonces, esto lo ven como en comparación a los que tienen tanto el audio como el texto visual de manera gráfica, y entonces ellos presuponen que se debe a una doble codificación de información, ya que están habiendo dos estímulos, dos entradas de información, tanto auditiva como visual. Entonces, como se tienen que procesar simultáneamente, no cognitivamente, digamos, se queda como corto, entonces no hay tanto aprendizaje debido a que el esfuerzo cognitivo es demasiado. Esto ellos lo denominan como principio de modalidad. Esta como división cognitiva entre escuchar y también ver es un esfuerzo mental mayor. Pero también nos habla de otro estudio realizado también por Tavers en el 2001, en donde él lo que hace es como experimentar qué pasa si le doy tiempo a los chicos que tienen el texto visual, si les doy todo el tiempo que ellos requieran para leer el texto, para analizarlo y demás. Entonces él les da este tiempo necesario a los chicos y encuentra que en realidad la condición de superioridad del audio que habían encontrado no es, o sea, no es tal como lo habían mencionado, que habían dicho al principio de modalidad y todo. No es en sí una falta de recursos cognitivos, sino más bien es una cuestión de tiempo, ya que se les dio tiempo a los que estaban leyendo el texto, ya desapareció la diferencia, no es que haya falta de recursos de memoria. Otros de los textos encontrados, de los estudios que nos menciona el texto, es el de Beckut en el 2001, en donde él, en el estudio que hace, los estudiantes que participaron sugieren que el audio que aparece en la actividad los hace ir a un ritmo más lento de lo que ellos están acostumbrados. Entonces los autores de este estudio teorizan que este descubrimiento o este tipo de actividad puede ayudar para
estudiantes con lento aprendizaje, porque puede ir como a su ritmo y como haciendo un acompañamiento del ritmo que ellos llevan de aprender, porque es como más lento de lo normal. Otra investigación, otro estudio encontrado es de Cayuga en el 2000, y lo que él hace es un estudio en donde participa un grupo de estudiantes novatos, y a ellos les funciona bastante bien que vaya acompañado la imagen del audio. Ellos llevan mejor a cabo las actividades, les sirve más, pero encuentran que la situación es diferente cuando lo aplican con un grupo de estudiantes con experiencia, porque en este grupo de estudiantes con experiencia resulta que pasa lo mismo que con el estudio anterior. No van al ritmo adecuado, creen que el audio va como más lento y los atrasa. Otra investigación es la de Moreno y Meyer en el 2000, y presentan una animación acompañada por cualquiera, ya sea texto auditivo o texto visual, y ellos encontraron nuevamente que ciertamente si hay una fracción de la atención, o sea que ciertamente sí hay una atención dividida para escuchar lo visual y para ver lo visual y escuchar lo auditivo, entonces sí hay una división de la atención. Entonces, bueno, los factores que pueden intervenir en esto, en qué tanta división exista cognitivamente y qué tan propicio puede ser para el aprendizaje, interviene la naturaleza de la información visual y del audio, intervienen los efectos positivos y negativos de la modalidad dual frente a la interferencia, o sea, qué tan bien enlazados están estos dos aspectos que lleguen más bien a propiciar el aprendizaje y no a interferir en él. Interviene también la interactividad y la participación cognitiva, como ya lo veíamos, qué tan dividida se encuentra la atención. Tratar de hacer como lo más propicio sin esforzar demasiado cognitivamente en cuanto a la atención, más bien como enfocar lo cognitivo a aprender el tema. Entonces se trata de no hacer una sobrecarga cognitiva. Todos estos factores que se den adecuadamente, poderlos enfocar bien a que se dé un aprendizaje, va a depender de cómo se hace el diseño pedagógico, qué contiene este diseño pedagógico. Entonces lo que debe de contener son funciones de navegación y control del estudiante, hay que cuidar el uso del lenguaje, el diseño de la pantalla. Por ejemplo, puede llegar a pasar que la pantalla se quede escasa en comparación a todo lo que hay que incluir en ella, y que esto puede llegar a hacerla como muy densa. Debe haber una relación del texto con comentarios de audio y de conversación. El texto se aconseja que sea poquito, que no sea tanto, y debe de ir en relación con el audio. Debe haber una sinergia entre imágenes y comentarios. Esto quiere decir que vayan como al parejo para que el alumno se pueda ir guiando adecuadamente en el transcurso de la actividad. El diseño de elementos interactivos es importante también. Debe haber un equilibrio entre la exposición narrativa estructurada y el estudiante independiente. O sea, él puede como explorar la actividad y ir de una a otra sin descuidar la exposición narrativa estructurada que se ha hecho para la actividad, lo cual en el texto nos menciona que sí es un poquito complicado. El micronivel de diseño es importante para la optimización de la eficacia pedagógica de un paquete multimedia. O sea, nos habla de que no hay que no solo como lo macro del paquete educativo, sino ir como a lo más chiquito, a lo más mínimo, como el cómo le hablas al alumno, el cómo cuidar tal imagen y así, para que quede adecuadamente estructurado.
Bueno, ¿de dónde viene el marco de diseño? En el diseño de un paquete audiovisual, las decisiones que se toman son para modificar o omitir segmentos de narración o de elementos visuales, esto dentro del marco de diseño. Y suele existir una falta de armonía entre el texto y diagramas visuales, entre elementos visuales y el audio, pues a eso se refiere. Bueno, esto también lo mencionan los antecedentes, que sí hay falta de armonía entre estos, lo cual puede llegar a crear confusión. Y no existen en sí directrices de diseño a nivel micro que se centren justo en esto, en la armonía y la sinergia de estos dos elementos. Entonces el capítulo pues trata como de dar esas directrices de qué se puede hacer para lograr esa armonía entre lo visual y lo auditivo, y pues obviamente con esto propiciar un aprendizaje óptimo. Entonces, bueno, la procedencia de esto viene desde la Open University de Reino Unido, en donde se han hecho conferencias por un equipo de expertos sobre cómo debe ser el diseño tecnológico educativo, y aquí se retoman las teorías del aprendizaje y todo, y bueno, aquí es donde se ha hablado como de este nivel micro de la estructura, porque pues se tiene que llegar a que el alumno tenga un aprendizaje. Esto es como lo central de estas conferencias, por eso se retoman las teorías del aprendizaje, y sí se llegó como a un consenso del modelo de diseño, que es lo que vamos a revisar a continuación. Los elementos, ya dentro del marco de diseño encontramos que los elementos visuales pueden ser tanto texto impreso, pueden ser diagramas, pueden ser animaciones y pueden ser video. Las imágenes pueden ser materiales puros, pueden incorporar en sí misma la enseñanza, y también puede haber una mezcla entre ambas que se complementen. Esto lo entendí como las imágenes pueden ser tal cual lo que se quiere enseñar, tal cual la imagen, y la imagen también puede ser complemento de lo que se quiere enseñar, como para ilustrar y todo esto. El audio nos habla de que el audio podría hacer toda la enseñanza sobre el recurso visual, puede ser una parte expositiva, y pueden haber cajas de diálogo dentro de un interactivo. Son las formas en las que se puede utilizar un audio. Bueno, aquí nos habla de cómo es que se prepara la producción, la preparación de la producción. Nos habla de lo primerito es el tema. Esto es como el tema educativo que se va a retomar, o a partir del cual se va a hacer el paquete educativo. Es la información central que se va a utilizar. Se debe de tener en cuenta los resultados esperados del paquete multimedia, que se espera obtener con esto, para qué nos va a servir, para complementar, para exponer en sí el tema, para reforzar lo visto. Hay que ver como cuáles son esos resultados que estamos esperando del paquete. Las experiencias de aprendizajes complementarias, esto es qué tanto se puede complementar el paquete educativo en sí a través de otros medios que puede utilizar el profesor, y como para ampliar la experiencia. Y el objetivo de la audiencia, bueno, es como ver a quién va dirigido, la edad, el conocimiento previo que ya tiene el alumno y todo esto. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también decidir cómo va a ser el software o la plataforma de entrega. Se puede entregar ya sea en CD-ROM o que sea por medio de la web, o que sea de los dos. Hay que ver cómo elegir los materiales visuales, si se va a necesitar videos, si se van a necesitar imágenes impresas o en 3D o no sé, cosas así.
hay que componer un esquema en papel de las pantallas multimedia, en donde va a ser como nuestros bocetos iniciales, en donde nosotros vamos a, pues sí, a hacer como la planeación en forma de boceto de lo que vamos a, de lo que queremos hacer ya en una pantalla. Tenemos que hacer como la pantalla, poner específicamente dónde vamos a poner cuál imagen, dónde va a ir tal audio de aquí a este tiempo, y aquí entra tal imagen, y hacerlo todo como muy específico para que a la hora de hacerlo ya tengamos como las pautas en que guiarnos para irlo realizando. Hay que incorporar también retroalimentación de colegas. Esto se refiere a que es bueno que una vez hechos los bocetos tomemos opiniones de diferentes personas que sean colegas nuestros, que nos puedan como dar sugerencias o que nos puedan decir, oye, es que está mal en esto, o mejórale tal cosa, o todo esto, porque eso va a ampliar nuestra visión sobre nuestro trabajo. Y hay que grabar un primer borrador del comentario en audio. Esto es como grabar una primera cinta del audio para escucharnos, para saber qué estamos diciendo bien, qué estamos diciendo mal, si hay palabras que no se entienden, si hay que mejorar la entonación, el volumen y todo. Y a partir de ello pues hacer los cambios. Y bueno, ahorita vamos a pasar a lo que ya es la producción y puntos que van dentro de la producción. El primer punto que vamos a tomar es programar la grabación de audio. O sea, tiene que ir como por pasos, hacer como el guión estructurado, escrito y todo, después grabarnos para escuchar cómo lo estamos haciendo. Hay que programar un ensayo para esta grabación y bueno, nos habla que este ensayo se tiene que hacer como con tiempo para estar como previniendo que haya alteraciones, que haya errores y poderlos pues remediar. Otro punto es que hay que hacer discusiones sobre el guión y el desarrollo de los materiales. Es un punto importante porque hay que llegar como a un consenso de qué se va a hacer, qué materiales vamos a usar, qué se está hablando en el guión, cómo se está hablando. Entonces debe de haber como suficiente tiempo para hacer esta discusión, para poder, si es necesario, hacer una nueva redacción o conseguir nuevos materiales. Entonces, ya que se hicieron estos 3 pasos, ya sigue grabar un segundo borrador. Aquí ya pues lo haríamos ya con lo que se pudo cambiar y todo. Hay que programar los gráficos para que sus efectos visuales pues sean los esperados, establecerlos bien. O sea, habla de programarlos como para que no vaya a quedar disparejo con el audio o que no se vayan a ver como queremos. Entonces, en este punto yo entendí que habla de eso, como de prepararlos súper bien y ver como desde antes cómo queremos que queden, hacer una prueba de cómo se ven, a ver si sí nos gusta. Y ya después pues ya podemos finalizar las pantallas. Esto ya después de bastantes intervenciones de quitar cosas, agregar otras, y ya después se pueden imprimir las pantallas. Pues es como imprimir el boceto. Entonces se imprime ya solo como lo final, como ya va a quedar en sí el boceto, ya no todo como quité esto, agregué esto y así, sino ya final, así va a quedar, esto va a ir aquí, esto va a ir acá. Entonces ya así como super final la pantalla como vaya a quedar. Después se escribe ya el guión final para empezar a hacer la grabación. Y después hay que ensayar en voz alta. Esto lo haría obviamente pues el narrador,
tendría que ensayar lo que va a decir muchas veces para que salga súper bien, para que no haya errores. Y nos habla también de que hay que crear un ambiente favorable para los narradores, para los que van a hacer la voz en nuestro paquete interactivo, paquete multimedia, perdón. Entonces nos habla de que hay algunos puntos como para hacer este ambiente favorable. Uno es que sería bueno colocar el guión, es que aquí nos habla que no se debe utilizar un guión, sino más bien como una secuencia de comandos para que sea más natural. Entonces se pone esta secuencia de comandos en un atril para que nos habla que debe tener un ángulo de 45 grados creo era. Entonces pues se lo pone enfrente para que él pueda tener acceso fácil al texto. Que se graben solo 2 páginas a la vez para que vaya haciendo como con calma y todo. Tenerle agua disponible por si se le reseca la garganta, que haga respiraciones, hacer pausas como si él, para darle indicaciones de hoy sube el volumen o modera más esto, así. Entonces hacer un chequeo final para ver cómo se escucha, y es súper importante ponerte en el lugar del estudiante para saber si realmente se está entendiendo. Entonces hay que poner como en ese papel del estudiante para así generar sugerencias de quizás se entienda mejor si lo digo así o cosas así. Entonces ya después, a partir de esto, pues se edita el guión, se hacen marcas de que en dónde hay que subir la voz, en dónde hay que dar espacio al alumno y así. Ya después se va a digitalizar la grabación. Y pues ya después se tiene que ajustar la imagen de modo que se pueda orientar con la banda sonora y queden emparejados. Después nos presenta el texto unos lineamientos pedagógicos para el diseño de la pantalla. En la guía de navegación del estudiante nos habla de que si el paquete multimedia está por ejemplo en CD, y algunos están en impreso, así como que todo tiene que ir especificando qué parte está en CD, qué parte está en impreso, qué parte está en interactivo. Entonces hay que especificar el tipo de material siempre, cómo es que lo estamos presentando. Después nos habla de que hay que dar un título a cada sección de nuestro multimedia. En la parte superior de la pantalla es como lo recomendable. Dejar el título mientras que toda la pantalla se va desarrollando, hay que dejar el título como en la parte superior. Debemos comenzar siempre con una página de contenidos como un tipo menú en donde aparezca todo lo que contiene nuestro multimedia, donde pues sí, esté como todo lo que va incluyendo como tipo un menú. También nos habla de que debe haber una audiobarra en la parte superior de la pantalla, en donde se vaya como marcando el tiempo de la narración para que los alumnos puedan ver en donde ya deje de hablar, porque podría yo estar hablando y los alumnos quedarse esperando a ver si voy a decir otra cosa cuando pues ya tienen que realizar la actividad, ¿no? Entonces esta audiobarra que nos menciona el texto es como sirve como de guía para los alumnos para que ellos vean cuando termine de hablar y puedan pasar a lo siguiente. Y también que debe haber un botón de salto para esa audiobarra en donde los alumnos pueden como dar clic y que el audio se detenga. El segundo punto es el uso del lenguaje. En el uso del lenguaje nos habla de que es recomendable tener frases cortas, porque una frase larga podría exceder la amplitud de memoria de quien lo esté escuchando. Es mejor tener frases cortas y concisas. Hay que evitar decir palabras difíciles de distinguir de otras,
donde se pueda confundir por otra palabra y cree como un conflicto más grande. Y cuando se usen ese tipo de palabras hay que hacer como una prueba antes, pues para ver cuál es la entonación adecuada, cómo oralizarla para que sea la palabra que queremos usar. Y hay que utilizar un habla coloquial, no hay que hacerlo como si estuviéramos leyendo un texto, porque eso es aburrido y pues no atrae la atención del alumno. Más bien hacerlo como si le estuvieras platicando para que su atención esté como lo más sentada posible. El segundo punto es el diseño y la acumulación de la pantalla, en donde, bueno, nos habla de que debe haber una coherencia en los elementos visuales que aparecen en la pantalla. Por ejemplo, yo puse esta imagen donde pues aparecen las figuras geométricas, como aquí lo dice, y pues aparece el cuadrado, triángulo, octágono, rectángulo, y todas son figuras geométricas, no estoy poniendo una fresa o un perro. Hay una coherencia entre los elementos visuales que estoy presentando. Y también debe de ser una disposición cómoda a la vista, que no esté sobrecargada de muchas imágenes, que no sea colores muy opacos o muy vistosos. Hay un punto también que se llama no conducir por la nariz. Bueno, nos habla sobre que debe de tener como cierta estructura, más bien debe de tener una estructura el trabajo que estamos haciendo. Entonces debe tener un desarrollo por etapas de la pantalla que estamos presentando, así como pongo en la imagen. Quizás estas no son tal cual etapas, pero lo que me quiero referir es que debe haber como un esquema, un orden. Entonces no debe ser conducido así como sin un orden, sino debe de haber una estructura, y también debe de haber una libertad para saltar en secciones, o sea que el alumno pueda pasar de aquí a acá o de aquí a esta. Entonces para eso nos ayuda esta estructura. El siguiente punto es la relación del texto de la pantalla con el comentario de audio. En esto nos habla, primeramente de que no hay que incluir texto explicativo. El texto explicativo es muy innecesario. Si simplemente pues lo puedes explicar en el audio, le vas diciendo qué hacer y demás, el texto gráficamente en la pantalla, el texto explicativo pues está de más, y lo único que puede hacer es desgastar cognitivamente a quien está realizando la actividad. Entonces no hay que incluir este texto explicativo. Más bien podría servir de puntos de referencia visuales. Eso sí podríamos hacerlo, como dejar palabras clave, por ejemplo, o pedacitos de texto que vayan junto con el audio, sin hacer toda la explicación con el texto gráficamente. Entonces solo que fueran como puntos de referencia visual para tomar como ancla del audio que están escuchando. Necesidad de presentarle lo mismo tanto auditivamente como visualmente, porque esto nos va a traer un efecto negativo. Los estudiantes alfabetizados pues tienen una manera de leer más rápida a lo que puedo yo irles narrando. Entonces nos habla de que no tiene mucho caso si por ejemplo el alumno ya está alfabetizado súper bien, ya lee súper bien, va a ir leyendo mucho más rápido que yo, que le voy narrando de forma pausada y demás. Entonces no tiene caso, y pues también sería como pues un poquito tonto y lógico tratar de igualar el ritmo de la lectura con el alumno, porque pues nunca vas a poder, o sea, cada alumno tiene su ritmo. Entonces o le das el audio y que él vaya escuchando qué hay que hacer, o le das el texto. Entonces el siguiente punto a tocar es que solo hay que meter palabras clave. Ya lo mencioné acá en lo de el texto explicativo. Entonces solo palabras clave, puntos de ancla que nos sirvan. Hay que hacer un texto que propicie el aprendizaje, formulándolo adecuadamente en la pantalla, de manera que se pueda anclar correctamente con el audio, en lugar de interferir con la aprehensión de este tema que queremos transmitir.
y nos habla de que podría haber como alguna herramienta en la que el alumno pueda dar clic, el alumno que quiera ver lo que se está exponiendo, pues lo puede hacer. Pero esta estrategia, esta opción sería más como para alumnos sordos, porque los estudiantes auditivos pues no la requerirían en sí. Puede no haber pantalla suficiente para el audio, entonces pues esto sí es como un punto importante a tocar, porque se puede decir mucho y la pantalla se queda corta, no cabe todo, y hay que tener una precaución con una sobrecarga de información en la misma pantalla. No hay que como sobrecargarla tanto porque son demasiados estímulos, y no hay que poner texto denso. Únicamente se podría poner al inicio o al final de la pantalla, es lo que nos recomiendan. Otro punto es que el orador debe ser como un tutor personal del niño o de quien esté realizando la actividad. La lectura del narrador que va a dirigir la actividad debe ser una secuencia por lectura de comandos. Esto es que él tenga como unos comandos específicos para irse guiando, pero que no lo vaya leyendo tal cual, porque eso puede aburrir al alumno. También su narración debe de ser muy personal, que el alumno sienta que está ahí con él, explicándole a un lado de él, guiándolo, para que esto le dé más comodidad, y debe evitar ser autoritario, más bien como invitarlo a realizar la actividad, y de manera muy suavecita, muy personal y todo, para que el alumno esté cómodo con la actividad. El siguiente punto son imágenes y comentarios deben reforzarse. Esto nos menciona que, un punto importante puede ser indicar dónde mirar. Por ejemplo, si estamos llevando a cabo la actividad guiando al alumno, podemos decir: en la esquina superior derecha aparece la imagen del perro que nos muestra tal cosa. Entonces, como indicar en qué parte de la pantalla mirar, si hay muchas cosas, para que no se vayan a perder. Las palabras pueden también no ir justo con la imagen, sino que pueden ir antes o pueden ir después de los elementos visuales. Podría ser: a continuación vamos a presentar un video sobre la fotosíntesis, y algo así. Entonces el audio va antes de lo visual. Hay que hacer puntos de enseñanza sobre lo visual, es como lo que les dije anteriormente. Indicar en dónde hay que estar atentos, en dónde hay que estar viendo. Tratar de ir guiando al alumno sobre lo que debe de ir enfocando en la pantalla. La narración podría venir antes de que aparezca lo visual, y también debe haber una separación de los gráficos en la pantalla si es que se están tocando dos temas. Entonces, por ejemplo, por ejemplo esta misma diapositiva, aquí estoy explicando este punto y hay como una división entre los puntos de este aspecto y los puntos de este otro aspecto. Entonces hay que hacer hincapié en eso y hacer la separación para que no vaya a haber una confusión. Y también hay que dar tiempo para que el alumno pueda percibir bien los efectos visuales que se le están presentando. Por ejemplo, no empezar a hablar luego, dar un poquito de tiempo a que lo ubique dónde está tal cosa, vea que se le está presentando y después empezar a explicar. Bueno, pasando al siguiente punto, habla de los elementos interactivos, de proporcionar un andamiaje para las actividades. Esto es ir acompañando al alumno en el transcurso de su realización, apoyando con algunos enunciados, afirmaciones, negaciones y demás. Por ejemplo, si un estudiante contesta incorrectamente, podría haber una opción para que le demos más pistas. Eso es como ir acompañando al alumno en el transcurso en el que él va realizando su actividad. Hay que tener cuidado, nos decía, con la opción de siguiente, que habíamos dicho que es como necesaria. Hay que tener cuidado con esa opción de siguiente, porque muchas veces cuando se da siguiente se puede perder lo que el alumno acaba de hacer si no ha terminado la actividad. Entonces no nos dicen si tal cual cómo resolver esto, pero sí nos dice que es un punto donde tenemos que tener cuidado cuando se pone la opción de siguiente, en que no se vaya a perder lo que el alumno ya ha realizado.
El comentario de audio puede referir a una actividad anterior, entonces hay que hacerlo como bien explícito cuando estamos hablando. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de tal tema, pero que se relaciona con el anterior, sí es bueno como decir, como se dijo en el tema anterior, tal cosa y tal cosa y tal cosa, como si relacionarlo. También otro punto importante es que no hay que hacer cajas de audio tan frecuentes en el interactivo, porque pueden llegar a cansar o a enfadar al alumno si a cada rato se está diciendo cosas. Y también que no hay que exagerar la interactividad con el alumno. Bueno, el siguiente aspecto es dar seguridad al estudiante. Esto nos sale que no hay que manifestar la dificultad de la actividad diciendo, por ejemplo, no sé qué, bueno, la actividad siguiente está muy complicada, pero ¿no? Cosas así como haciendo hincapié en que está difícil. Nos menciona también el texto que el estudiante progresará en medida en que experimente logros. Entonces, justo en esto nos habla de que no habla de logros triviales, sino logros complicados. Entonces nos habla en este punto de que es bueno que el narrador vaya de la mano con el alumno, aquí sí, súper de la mano, realizando esas actividades para que él las pueda lograr adecuadamente. Y otro punto, no podemos dar por hecho que él ya sabe algunas cosas, porque pues quizás no. Entonces es algo en lo que debemos estar seguros. Y bueno, pasando al siguiente punto, que es la narrativa educativa. Hay que captar y mantener la atención del alumno en todo momento, con oraciones concisas, sin dar mucha redundancia en un tema y demás, decirlo tal cual, porque si no se puede aburrir. Hay que indicar dónde va la historia, o sea, no dejar que se nos vaya a perder en el transcurso, sino ir siempre como llamando su atención y ubicándolo. Hay que facilitar su concentración y permitir que el aprendizaje sea constructivo, es decir, que el alumno participe mucho. Y bueno, los comentarios, como ya finales, que hay que tener en cuenta la capacidad del aprendiz en relación con el material. Tenemos que emparejar esto, si no, no nos va a servir de nada. Hay que moderar la carga, el ritmo y la profundidad, para que sea con la mayor claridad. Hay que insertar elementos ligeros ocasionales, no hay que sobrecargar mucho la pantalla, como ya lo hemos dicho. Y hay que reforzar la coherencia narrativa, que era el último punto tocado. En esto nos habla mucho de que debe haber una coherencia narrativa de actividad en actividad, pero que la opción de que el alumno pueda navegar entre las actividades puede como coartar este aspecto de que hay una coherencia narrativa. Entonces es un aspecto que hay que cuidar mucho, sí permitir que el alumno navegue como en el menú, pasar de una actividad a otra y demás, que se pueda como explayar él en esto. No se puede diseñar un conjunto de imágenes, palabra con audio sin tener en cuenta muchos aspectos que se están jugando. Se necesita un proyecto muy bien elaborado, mucha paciencia, pues sí, no tener en cuenta solo como el nivel macro de la elaboración, sino lo micro, todo lo súper pequeñito de nuestro trabajo, tener mucho cuidado en cómo se está metiendo, cómo hablar, todo. Hacer como muchos esbozos antes de llevarlo a cabo ya tal cual, tener como ensayos y todo esto para que quede súper bien. Esto de elaborar un material multimedia es un tema muy... Bueno, más bien es una actividad muy compleja, yo considero, y pues este texto nos ayuda mucho como presentando estas directrices de qué puntos se pueden llegar a hacer, cómo mejorarlo, qué sí hacer, qué no hacer. Entonces yo creo que nos ayuda mucho y pues hay que tomarlo en cuenta para nuestras siguientes actividades.